reumatología, cosas de fisiopatología, de histofisiología, algunas cosas de química, cosas de fármaco, cosas de patología. Por lo cual, bueno, siempre hay que desempolvar lo que uno aprendió en la calle Paraguay y tratar de aplicarlo ahora que están en el británico en la calle Pedriel, con los pacientes. Eh, yo tengo preparados algunos slides para mostrarles, así que si me quieren compartir la pantalla, el que esté manejando el Zoom me la puede compartir. A ver si yo lo puedo hacer desde acá. Creo que usted lo puede hacer, doctor. Me Sí, parece sí, que sí. es Yo restricto. estoy, no sé si la están viendo ahora, ¿la llegan a ver? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Bueno, entonces yo lamentablemente voy a empezar a dar la clase, porque vieron, si no, ¿cuánto es que dura la clase esta? ¿Cuánto puede durar? ¿40 minutos y después se vuelve a conectar o se corta sola o se puede No, seguir? no, creo que No, no sigue. se cortó. Queda. Bueno, entonces yo voy a minimizar las, digamos, la pantalla donde están ustedes. Si quieren apagar las cámaras, ustedes pueden apagarlas. Ahora sí, porque digamos, que va a tratar de explicar un poco algunas cosas soy yo. Eh, y bueno, y después yo les voy a ir haciendo algunas preguntas, ¿no? Pues, a ver si ustedes las saben o no, pero será bueno una interacción, que haya un poco de interacción. ¿Estamos? Y vemos hasta cierto grado de la charla voy a hablar, después haremos preguntas, paramos y seguiremos la semana que viene, el miércoles que viene, con la segunda parte. Pero sí ya habiendo leído todo lo que les mandé hoy, ¿sí? Para que ustedes puedan de alguna manera ya tener alguna idea de lo que serían las homeopatías en sí y poder por ahí aplicar la semana que viene, a tratar de despejar dudas o aplicar un poco más imágenes o fisiopatología, lo que ustedes necesiten de aclarar de lo que no se entiende quizá en las clases que uno va dando en los archivos que le mandé. Entonces, bueno, acá nosotros lo que tenemos, esto es una fotografía en microscopía electrónica, ¿sí? Acá tenemos una parte de glomérulo mínima, ¿sí? Que está compuesta por una célula grande, enorme, que es como la neurona que tiene el riñón, que se llama podocito, que ustedes la deberían conocer cuando cursaron en primero o segundo año de histología. Este podocito que yo estoy marcando acá con el cursor, no sé si lo ven, que tiene un núcleo gigante, ¿no? Tiene un nucleolo también importante de mucho ARN, y después tenemos un citoplasma que tiene una particularidad, que cuando se va a adosar a lo que estoy marcando acá abajo, que es la membrana basal glomerular, tiene esta suerte de digitaciones que se llaman pedicelos, ¿sí? De los podocitos. Tienen que tener esta forma de joroba, triangular. Esto es normal. Cuando esto se desdibuja, por razones que van a afectar ya sea el podocito, ya sea la membrana basal que está acá abajo, o ya sea el endotelio, con sus fenestras, que se llaman así porque son como verdaderas ventanas. Si yo tengo una afectación del podocito, o de la membrana basal, o del endotelio, estos pedicelos de los podocitos van a desaparecer. Van a aparecer, como vamos a ver después en alguna foto, como si fuera una cosa así, a esta que está acá. Eso se llama desdibujamiento pedicelar. Ahora, si está aislado en un sector determinado de chiquititos por un tema de corte. Si vemos esta imagen, como vamos a ver después, en toda la extensión del podocito, eso ya es una imagen patológica, que hablaría básicamente de algún trastorno en algún nivel de la membrana de filtración glomerular. Entonces, primer concepto, la membrana de filtración glomerular, que está compuesta por el endotelio con su fenestra, más la membrana basal, más el podocito, es una unión o una unidad histofisiológica. Si yo coloco inmunocomplejos, ya sea inmunoglobulinas con complemento o a un anticuerpo que se aloja a nivel subepitelial, es decir, por debajo del epitelio, que en este caso sería el podocito, esto va a producir un daño en el podocito, en la membrana basal y en el endotelio. Si por otro lado yo coloco un inmunocomplejo o un anticuerpo o un antígeno a nivel subendotelial, también se va a producir un daño en el endotelio, en la membrana basal y en el podocito. Y si yo produzco un anticuerpo o tengo una mutación, supongamos, en la membrana basal, de la membrana de filtración glomerular,
se van a afectar también el podocito y el endotelio. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque los podocitos tienen, esto que yo estoy mostrando acá, esto sería esto, ¿eh? Pero no más que dibujado. Esto es un trabajo que yo publiqué, ahí tienen arriba la cita, si quieren, después pueden buscar en PubMed, digamos, muchos de los artículos que uno va escribiendo, que habla de los podocitos. Entonces, el podocito es una célula que es completamente diferenciada, que no se divide, por eso la llamé como si fuera una neurona, y que tiene una función muy particular, que vamos a ver bien después cuál es. Pero fíjense que tiene una maquinaria proteica muy específica, o sea, son todas proteínas que en el riñón están nada más que en el podocito, y que es muy compleja, ¿sí? Muy compleja no porque sea difícil, sino porque está muy articulada una molécula con la otra. Por ejemplo, la actina, ustedes la habrán escuchado que está en el músculo. O sea, no es específica del podocito, pero sí es específica en el riñón, porque no hay otra célula que tenga actina más que el podocito. La actina tiene una función contráctil, con la actinina, ¿sí? Y la sinaptopodina, que es la que regula la contracción o relajación de la actina. Todo esto, junto con esto, junto con esto, hace que el podocito se relaje o se contraiga. Si yo coloco inmunocomplejos debajo del podocito, eso va a llevar, obviamente, a trastornos en la función del podocito. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, mutaciones en cualquiera de estas proteínas. Puede tener mutaciones a nivel de la nefrina, a nivel de la actina, de la actinina, de la cianotopodina, del TRPCC, que es un canal de calcio. Y esto va a llevar a que haya alteraciones relacionadas con lo que después a encontrar en la orina, ¿sí? Entonces, el podocito tiene fíjense, va recubriendo todos los capilares glomerulares. Estos capilares, por dentro corre la sangre y se va a producir a través de las fenestras, que están acá dibujadas como agujeros, ¿sí? La filtración glomerular. De ahí se va a decantar todo lo que va a ser la futura orina. Después los túbulos van a empezar a procesar. Pero si yo tengo una inflamación en la membrana de filtración, eso va a llevar a que pueda haber o pérdida de proteínas en orina, o pérdida de sangre en la orina, o alteraciones en la función del riñón. Porque la pérdida de proteínas en orina va a llevar a un tráfico intrarrenal a nivel intersticial de proteínas que lleva después al deterioro de la función renal. Entonces, a ustedes le preguntan si conoce algún marcador de progresión de enfermedad renal. Uno, por ejemplo, es la proteinuria. Porque a mayor proteinuria hay mayor tráfico intersticial de estas proteínas que se van filtrando por el glomérulo y que quedan en la luz tubular. Como son muy importantes las proteínas, los túbulos tratan de reabsorberlas. Pero bueno, se reabsorben, pero hay un momento en el cual se satura el mecanismo de absorción. Y todo eso aparece en la orina en forma de proteinuria. Pero todo lo que se reabsorbe pasa al intersticio. Y de ahí se va produciendo la inflamación. Fíjense que entre pedicelo y pedicelo, que hay una hendidura diafragmática, que ya la conocen de histología, esa hendidura diafragmática es muy compleja, ¿sí? Es una hendidura que está compuesta por un montón de moléculas que hacen la parte como si fueran, se llamaría para que ustedes tengan una idea, ¿no? Se le llamaría zip model, o como si fuera un modelo de cierre de bragueta, ¿sí? Porque se va cerrando de esta manera en forma muy, muy específica y no permite el pasaje de proteínas. Si yo esto lo tengo desdibujado, aplanado, el desdibujamiento pedicelar, esto se pierde y se produce la pérdida de proteína. Entonces uno puede tener aplanamiento o desdibujamiento pedicelar, ya sea porque hay una mutación en las proteínas del podocito, o porque, por ejemplo, hay una mutación en la hendidura diafragmática, porque es una unión, también hay una unidad de alguna manera entre la hendidura diafragmática y el pedicelo. Si yo altero uno, se altera la otra. O puede ser que tenga, no solamente puede ser mutaciones, o como dije antes, mutación en la membrana basal, o por otra manera puede ser que lo que haya es a un inmunocomplejo que se va a ubicar acá abajo y que es el que va a producir el estrés del podocito para que éste se altere. Al alterarse se va a alterar la hendidura diafragmática. Al alterarse la hendidura diafragmática se van a empezar a perder proteínas. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense qué interesante que es este gráfico, cara de evolución de los vertebrados y sus riñones.
Los podocitos comienzan a aparecer en escala biológica en los teleostos de agua dulce, que serán estos peces. Entonces, la función de los podocitos más importante es la de evitar la pérdida urinaria de kilos de proteínas que se filtran diariamente. Cuando uno tiene una albúmina, por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? Que tiene un volumen de filtrado de aproximadamente, perdón, un volumen de filtrado, tiene un peso molecular de aproximadamente 69.000, 70.000 Dalton. Llegan hasta acá. La, la lúmina no se filtra toda la que llega acá hacia la luz tubular. La mayoría se reflejan, ¿por qué? Porque la lúmina tiene carga negativa y el licocálix del endotelo tiene carga negativa, entonces se repele. Si fuera por el tamaño, tranquilamente puede pasar. El tamaño de un poro tiene más o menos 30, 35 Armstrong. Y esa es la menos 10, ¿sí? No es a la menos 9 nanómetros ni a la 6 micrones, ni a la menos 3, ¿sí? A la menos 10. Entonces, podría pasar. No pasa, ¿por qué? Por la carga. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una alteración en el endotelio por el cual la carga se altera, pongamos, tengo un inmunocomplejo que estresa al endotelio, o tengo un fenómeno de hipertensión arterial que va dañando el endotelio y le va quitando el licocálix, esta va a perder la carga negativa. Entonces, la carga negativa se va a exponer a una carga neutra o positiva y va a tender a pasar. Y aparece en la orina. O al menos aparece acá en el seno de Bowman. Después se va a empezar a filtrar por el túbulo, y el túbulo va a tratar de tomar la mayor cantidad de alúmina y de proteínas que se filtren para evitar que se pierdan. Ahora, ese evitarlo también entra una consecuencia, riñón, y es que se empieza a inflamar. Hay dos proteínas que son las que absorben las proteínas del que se filtran. Estas dos proteínas son dos receptores que se llaman megalina y cubilina, ¿sí? Entonces, esas son dos proteínas que son receptores que se encuentran en el túbulo de control porción y también en el podocito, que son las que retienen las proteínas que se filtran. Entonces acá ustedes tienen una suerte de carga de aproximadamente 9 kilos de alúmina por día. Los 9 kilos de alúmina por día, si uno los perdiera, estaría muerto. ¿Por qué no se pierde prácticamente nada? Pues justamente por la carga negativa que hay en el endotelio, que impide que la alúmina pase. Se refleja, se rechaza y vuelve otra vez, queda siempre en la luz del capilar. ¿Sí? Vamos a ver por qué no pasa esto. ¿Hasta acá se entiende más o menos? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esperen que no sé por qué no me pasa la diapositiva. Entonces, el pocito de la célula más grande del glomérulo está altamente diferenciada, no se puede dividir, cumple una suerte de mantenimiento de síntesis y degradación de la membrana basal. Y bueno, fíjense lo importante que es el podocito, ¿no? Esta flecha en amarillo lo que hace es tratar de explicar cómo sería el sentido del filtrado glomerular. Va de la luz capilar, pasando por las fenestras, membrana basal, hendidura diafragmática y hacia el seno de Bowman. ¿Cómo está compuesta? Por un montón de moléculas. Por ejemplo, el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 es un colágeno que se encuentra más que en 4 tejidos o en 4 órganos del cuerpo. Unos en el riñón, membrana basal, otros en el pulmón, otros en el oído y otros en el ojo. No hay más colágeno tipo 4 que en esas 4 partes del cuerpo. Después tenemos fibronectina, la pinina, heparansulfato, prostaglandinas, factores de crecimiento como el VEGF. El VEGF, que se llama Vascular Endothelial Growth Factor, este factor de crecimiento vascular endotelial, lo forma el podocito, contra el sentido del filtrado, porque el podocito está acá. Lo que hace es sintetiza, y lo que hace este factor de vascular endotelial de crecimiento es mantener al endotelio con las fenestras abiertas. Esto es re importante, porque si las fenestras pierden justamente su apertura, el volumen filtrado va a tender a caer. ¿Sí? Fíjense que aparte del pocito tiene un montón de otras funciones, como por ejemplo interacciona con el medio, tiene una función de antígeno anticuerpo, reconocimiento de antígenos muy importante.
Los podocitos, acá tenemos una foto, esto sería un scanning, acá tenemos lo que sería CIB, que es el CIRBADE, ¿no? El cuerpo celular, con las interdigitaciones, estos serían los pedicelos, ¿sí? Que están recubriendo la manguera que sería el capilar, que está por adentro, no se ve. Cuando por alguna razón de estrés o de daño el podocito se desprende de la membrana basal, aparece en la orina en forma de podocituria. Se perdió. Entonces un podocito que está al lado va a interdigitar al capilar y va a tratar de taparlo. Cuando la cantidad de podocitos, como yo les expliqué previamente, no se dividen, empieza a bajar porque se van perdiendo, o se van muriendo, y ya no hay tantos podocitos por glomérulo para poder cubrir, la proteinuria cada vez es mayor, porque dijimos que la función del podocito es la de evitar la pérdida de proteína, que normalmente circulan por el plasma y que no deben perderse, ¿sí? Entonces, como le dije antes, también una función que tiene el podocito es la interacción antígeno-anticuerpo. Interacciona con el complemento, tiene receptores para la fracción FC de las inmunoglobulinas, interacciona con el sistema plaminógeno-plasmina, con este sistema que después va a haber una charla que yo doy dentro de los archivos que le di, en la cual habla de este tema, de la importancia que tiene en la fisiopatología del edema la existencia de este sistema, ¿sí? Si alguien tuviera que explicarme a mí en la fisiopatología del edema, ¿cómo lo explicaría? Ya habiendo cursado fisiología. Puede ocurrir por una disminución de la presión oncótica o por un aumento de la hidrostática sobre la verdad, una disminución de la oncótica o una disminución de la hidrostática por debajo de la oncótica, ¿no? Que si predomina la filtración. Bueno, yo sigo escuchando. Eso es importante lo que decís vos. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo, Ricardo. Ricardo comenta que hay una disminución de la presión oncótica, cosa que me parece que está bien, pero me gustaría ver si alguien más puede aportar algo diferente a lo que él dice, que es algo que suelen explicar en Paraguay, entre Junín y Uriburu, pero la verdad, de hace unos años es un poco diferente a la actual y se ve que ahí no se enteraron todavía de que las cosas han cambiado. ¿Qué más podrían aportar? Yo lo que le puedo decir es esto. Lo que dice Ricardo es que, a ver si lo entendí bien, que al bajar la presión oncótica, por ejemplo, por disminución de la lúmina, el líquido que está a nivel intravascular tendería a pasar al intersticial y se forma el edema. Eso en eso. parte está bien, pero eso sería la segunda parte. Cuando yo tengo un paciente que tiene un síndrome nefrótico, entonces pregunto, ¿alguien sabe lo que es un síndrome nefrótico? Por ejemplo, María Victoria Maceo, con doble Z, Maceo. ¿Tenés idea? Te lo digo porque te veo acá ¿no? No estás con la camarita, pero te doy el nombre tuyo. Me aparece a mí ahora. ¿Sabés cuáles son los componentes del síndrome nefrótico? Consideraba que había un daño en la barrera ultrafiltrado que permite el pasaje como que aumente el filtrado, o sea, disminuye el filtrado y aumenta la cantidad de solutos que pueden pasar a través de él. A ver, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo se define un síndrome nefrótico? ¿O cuáles son los componentes del síndrome nefrótico? Vos me estás contando quizá como si fuera una historia. La pregunta sería esta. Supongamos, ¿no? En un choice. Bueno, no sé, bueno, en un examen. Enumeren los componentes del síndrome nefrótico. ¿Cómo lo define, doctora Maceo? Eh, como una disminución en la capacidad de filtrado de la barrera, que es decir, que deja pasar más componentes de la sangre hacia la formación de la orina e incluye la pérdida de proteínas de la Si sangre decimos que hacia la tenemos orina. una disminución de filtrado, por otro lado decimos que está permitiendo el pasaje de... No, disminución en la función, como que deja de funcionar bien el filtrado, digamos. Ajá. Sí, no es que disminuye el filtrado, sino que aumenta la cantidad de lo que se filtra
como que había La una alteración en la permeabilidad calidad, vendría a en ser. la calidad del Aumenta la filtrado. permeabilidad, claro. O sea, permite el pasaje de más solutos a través de esa barrera ultrafiltrado. Ujú. ¿Y Francisco Mainoli qué dice? Estoy de acuerdo con la compañera, no se me ocurre más para agregar. Ajá. Pero espera, Gabriel, espera un segundito. Francisco, si por ejemplo yo te digo lo que dijo tu compañera, la doctora Maceo en realidad, es algo que está relacionado con la pérdida de solutos, como dijo ella. La pregunta mía es, ¿cuáles serían esos componentes que conforman un síndrome nefrótico? ¿Cuáles son los elementos que uno tiene que tener presentes dentro del cuerpo humano de una persona para decir, este paciente tiene síndrome nefrótico? Supongamos, yo tengo una persona o tengo un animal que camina por la calle con dos patas, que tiene zapatos, que tiene dos manos que no las usa para caminar, con 10 dedos en total en las manos y 10 en los pies, que habla en un idioma y se interacciona con gente, y bueno, este seguramente es un Homo sapiens. Yo esto se voy describiendo. La pregunta mía es, ¿tenemos algunos elementos para poder definir un síndrome nefrótico dentro de lo que sería la química, la clínica, la semiología de un paciente? Se me Y ocurre, un yo no edema. sé, proteinuria, Bueno, ahí edemas. empezamos. Espera, ahí está. Bueno, vamos por partes. El doctor Mainoli dijo proteinuria. La doctora Mació gritó y dijo edemas. Ya tenemos dos Aumento de componentes. peso. ¿Cómo? Aumento de peso por la Aumento de retención de peso. agua. Bueno, a ver, sigan hablando. Empiecen a tirar fruta. A ver, porque ya hay dos que entraron en el cajón. Hematuria, ¿Revisión de albúmina en dónde? ¿Y cómo se Sangre. dice eso en términos médicos? Hipoalbuminemia. Maravilloso. Entonces tenemos, por ejemplo, un componente podría ser el edema, otro componente podría ser la hipoluminemia, otro componente podría ser la proteinuria, ¿no? Ya tenemos Hematuria tres también, ¿no? componentes. La hematuria no forma parte de un síndrome nefrótico en absoluto, sí de un síndrome nefrítico, que lo vamos a hablar después. Pero el nefrótico, sí, tiene pérdida de proteínas en orina, que tiene que ser mayor a qué número. 3,5 gramos de litro, era, ¿no? 3.5 ¿qué? Gramos de litro. Gramos por decilitro. Multipliquemos los. ¿Cuántos litros tenemos nosotros en el cuerpo humano de sangre? 5 litros. 5 litros. O sea que, imagínense que si nosotros perdiéramos una cantidad de proteínas de 3,5 gramos por decilitro, estaríamos todos muertos. O los síndromes nefróticos se morirían al toque. En realidad, se define así, síndrome nefrótico, ¿cómo? Maravilloso. Entonces, los componentes del síndrome nefrótico serían edemas, que es lo primero que uno ve en un paciente, ¿eh? El paciente no ve la proteinuria. Primero que ve es un paciente hinchado, lleno de edema. Dice, doctor, no me puedo calzar. Doctor, estoy pesado. Doctor, tengo aumento de peso. Ahora, el aumento de peso no es un componente del síndrome nefrótico. Está dentro, es una consecuencia de la retención de agua, porque el agua pesa. Entonces, uno dice, bueno, los componentes del síndrome nefrótico son edemas, proteinuria de 24 horas con 3,5 gramos por día de proteinuria, o más de eso. Edemas, ya lo dijimos que es el segundo, sería la proteinuria. El tercero sería la hipoluminemia. El cuarto sería la hipercolesterolemia, que es una consecuencia de la disminución de la albúmina. Y el quinto sería la lipiduria, que lógicamente no se dosa en orina ni se investiga, pero es un componente más. Ese sería un síndrome nefrótico. Entonces los síndromes nefróticos están producidos por aumento de la pérdida de proteínas importante, 3,5 gramos por día. Los síndromes nefróticos, sí. ¿Y a ustedes qué les parece? Sí, sí lleva disminución de la bulimia. Bueno, esa sería una hipótesis, que es la que había dicho nuestro compañero brasileño, por lo que veo en el acento, que sería
porque hay hipoluminemia. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el paciente tiene una pérdida importante de proteínas en orina, porque hay una injuria podocitaria, o porque hay una alteración en la membrana de filtración glomerular. Entonces, eso va a llevar a que el paciente pierda muchas proteínas, esas proteínas que se van perdiendo van produciendo una hipoluminemia, la hipoluminemia va produciendo una disminución del volumen plasmático efectivo, entonces el cuerpo humano va a censar de que le falta agua al cuerpo, se activaría el sistema renina-angiotensina aldosterona y el sistema simpático, eso llevaría, ¿no?, a un hiperaldosteronismo secundario con una retención mayor de agua y sodio. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la segunda parte de la historia, pero al comienzo, y esto es lo que quiero que aprendan, voy a ver si creo que esa clase no la terminé de mandar, porque es la última, creo que no la mandé, la voy a mandar ahora, cuando terminemos la clase nuestra. Escúchenme lo que pasa. Cuando yo tengo un daño en el glomérulo, ya sea o en el podocito, o en la membrana basal, o en el endotelio, o sea, la membrana de filtración glomerular, tengo un daño de ese nivel, se empiezan a perder proteínas. Esa pérdida de proteínas, que se va a acompañar de agua y de sodio, de todo lo que se va filtrando, lleva al túbulo contorneado distal, ¿sí?, donde están los canales ENaC, los canales epiteliales de sodio. Estos canales epiteliales de sodio están activados por una suerte de sustancias, moléculas. Una es la proteinuria en sí misma. La proteinuria produce un aumento de la actividad de estos canales ENaC. Me imagino que lo habrán estudiado en fisiología renal, en la calle Paraguay, pero si no se llegan a acordar, les comento que estos canales ENaC lo que hacen es absorber básicamente grandes cantidades de agua y sodio, ¿sí? Aumentan la absorción a nivel distal. Cuando uno tiene una pérdida importante de proteínas, como es un síndrome nefrótico, hay dos complicaciones severísimas de los síndromes nefróticos, que pueden ser más o menos frecuentes, pero que se ven, que pueden ser fatales. Una es que por la pérdida de proteínas, entre estas las gamma globulinas, que se empiezan a perder, sobre todo la IgG, que es mucho más pequeña que la IgM, que es un pentámero, este IgG se pierde en la orina. Entonces, las defensas inmunitarias contra antígenos, sean bacterias, virus, etc., va a bajar. Por lo tanto, va a haber una predisposición aumentada de los pacientes a tener hipogamaglobulinemia y mayor tendencia a las infecciones. ¿Se entiende? Y la segunda complicación, Sí. sí. Muy bien, por ejemplo. Doctor, Muy bien, eso vamos a hablar ahora. Muy bien. Sí. yo pensé también en hipertensión arterial, Bueno, por tener ahora más vamos a hablar sodio de en eso. circulación. Bueno, muy bien. Entonces, ahí hablaron de ¿qué pasa? Aparte de perderse gamma globulina, también se pierden proteínas de peso molecular más bajo, como puede ser la proteína C, la proteína S, la antitrombina 3, que son proteínas que tienden a evitar la coagulación, ¿sí? Tienden a evitar la coagulación. Ahora, entonces se pierden proteínas que son antitrombóticas. Al ser parece estas proteínas antitrombóticas, el síndrome nefrótico es un estado patológico que tiende a la trombogénesis. Es un estado protrombótico, ¿sí? Ese estado protrombótico, lo que tiene para tener en cuenta, y que sería lo que hay que saber, es que cuando uno activa un sistema protrombótico, como es el sistema de la trombina, etcétera, que es fibrinógeno, fibrina, que son, por ejemplo, moléculas protrombóticas, uno también activa el sistema que tiende a inhibir el sistema trombótico, el sistema fibrinolítico, que está compuesto por plasminógeno, plasmina, al PAI-1, que sería el inhibidor reactor del plasminógeno, y a los receptores, ¿sí?, de la plasmina, del plasminógeno, que se llaman UPAR, se llama receptor reactor del plasminógeno tipo uroquinasa, o el TPA, que sería el tisular. Eso lo tendrían que saber todo de la facultad, pero básicamente dos tipos de receptores del reactor del plasminógeno.
Uno que se llama UPAR, que es el tisular, otro que es, perdón, que es el circulante, y otro que es el TPA, que es el tisular. No sé si yo no hablaba de lupa y del TPA. ¿Escucharon hablar de eso? Bueno, entonces tenemos dos tipos de actor de plasminógeno. Uno que es el actor de plasminógeno, que es el tisular, que se llama TPA, y otro que es el actor de plasminógeno, que es el circulante, se llama tipo uroquinasa, se llama UPA. El UPA, como circula, tiene un receptor que lo va a tomar que se llama el UPAR. ¿Por qué les digo esto? Porque el podocito tiene un montón de UPAR. En contracciones fisiológicas tiene muy poquito, pero cuando se altera y se daña, comienzan a aumentar las cantidades de UPAR. Vamos a ver después que el UPAR, creo que está acá en una diapositiva, vamos a mostrarlo acá. Fíjense, acá yo les voy a mostrar el UPAR. Este que está acá, abajo a la derecha, es el UPAR, que sería este. Es el que ancla al podocito a la membrana basal. Si yo tengo mucho UPAR, el UPAR va a estimular después la contracción del podocito. Y esa contracción va a tender a que el podocito se contraiga y se desprenda y se pierda y aparezca en la orina. Y eso no está bueno. Entonces, cuando uno tiene un cuadro en el cual hay una predisposición al sistema de trombogénesis o protrombótico, el cuerpo activa el sistema de la plasmina. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando la plasmina está filtrándose por el riñón a través del glomérulo, llega, al igual que la proteinuria, al túbulo contornado distal y activa en la parte distal los canales ENaC. Entonces, cuando uno comienza a tener un síndrome nefrótico, la causa de los edemas y la retención de agua y sodio no es la hipoluminemia. Lo que hay al comienzo es un aumento del volumen plasmático efectivo. Hay hipervolemia. ¿Por qué? Porque la plasmina y la proteinuria estimulan los canales ENaC. Entonces, ¿qué pasa? Estos canales ENaC chupan mucho agua y sodio. Ese agua y sodio que chupa y aumenta la volemia llega a la circulación general y eso va aumentando una suerte de hipertensión arterial, como antes dijeron. Pero ¿qué pasa? Como se siguen perdiendo diariamente un montón de gramos de proteínas, esa proteinuria va a llevar después a una hipoluminemia. Y en parte la aluminemia no solamente se produce por la pérdida de la proteína en orina, sino también porque cuando hay un síndrome nefrótico hay una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad de los capilares sistémicos, que hacen que la albúmina que está en la sangre, en la parte intravascular, pase al espacio intersticial. Y los linfáticos no son suficientes para poder drenar toda esa cantidad aumentada de agua y proteínas. Entonces comienza a aumentar la presión oncótica intersticial, que va a chupar más agua y sodio. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está? Y escuchen bien, ¿cómo está el agua corporal total de un paciente con síndrome nefrótico? ¿Aumentada, disminuida o sin cambios? ¿Ustedes qué dirían? Sin cambios puede ser, porque se está manteniendo en el cuerpo, o sea, el total estaría conservado. Si yo les digo que, digamos, hay un aumento del agua a nivel intersticial, ¿no? Porque hay Doctor, edemas. Sí. perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo está el agua corporal total en el síndrome nefrótico? Para mí ha aumentado. Está Para mí aumentado. ¿Por aumentada qué? también. Claro, ¿por qué? Y porque al activarse los ENaC se estimula, hay una mayor absorción de agua y sodio de lo Muy normal. bien. Claro, claro, claro. ¿Se entiende bien o no? Sí, ¿Me sí. explico de nuevo? Ah, bueno. Entonces, obviamente que todo esto va a llevar a que haya un cuadro de
en muchos casos de hipertensión arterial, casos de aumento de peso, el paciente está cada vez peor y con mayor riesgo incluso de vida, ¿sí? Porque se pierden proteínas, el paciente se desnutre, riesgo de trombosis, riesgo de infecciones. ¿Sí? Generalmente los síndromes nefróticos se producen por 3 grandes patologías, que son las que afectan principalmente al podocito, ya sea a nivel subepitelial, como es la coagulopatía membranosa. Hay una clase que les mandé de eso, para que después escuchen, en cual los depósitos se ubican a nivel subepitelial. Vamos a ver si encontramos alguna por acá. Quiero mostrar alguna, si tengo alguna fotito. Está acá, ¿sí? Empiezan a ubicarse acá abajo. O puede ser que haya podocitopatías, es decir, mutaciones en los genes de los podocitos, que generalmente cursa con un patrón que se llama esclerosis focal y cementaria. La esclerosis focal y cementaria tiene muchas causas. Una puede ser por trastornos genéticos, otra puede ser porque haya factores de permeabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmune sintetiza polipéptidos de más o menos unos 50.000 Dalton, un poco más chicos que el albúmina, algunos 20.000 incluso, que lo que hacen, nadie sabe bien cómo, pero lo que producen es una alteración en la fisiología del podocito. Se viajan por la sangre, porque viene el sistema inmune, y cuando se infectan por el riñón, irritan el podocito para que se desdibuje, y estos pedicelos se achatan, desaparecen. Entonces comienza a haber pérdida de proteína. De otra patología, la tercera más común es de cambios mínimos, en el cual también se produce por un factor de permeabilidad distinto al de la esclerosis focal y cementaria, se produce un aumento de la pérdida de proteínas. O sea que las 3 causas más importantes del síndrome nefrótico y grandes pérdidas de proteínas son estas 3 entidades que yo les comenté: membranosa, focal y cementaria y cambios mínimos. Cuando uno tiene una pérdida de podocitos, los podocitos aparecen en orina. Estos son fotos de un trabajo de investigación que yo hice, en el cual fotografiamos a los podocitos que están en la orina de los pacientes que tienen síndrome nefrótico, que tienen proteinuria. Fíjense cómo se ven, ¿sí? Estos son podocitos argentinos, acá, hechos acá en el británico. Obviamente no se hacen de rutina, esto por una cuestión de investigación. Esto es una inmunofluorescencia, en el cual ustedes acá marcan a las células del podocito con un anticuerpo que va contra una proteína específica. En este caso lo marcamos contra la sinaptopodina, contra esta proteína que está acá. Entonces yo busco un anticuerpo, lo marco contra esto, entonces puedo identificar, como yo le dije antes, que son proteínas específicas del podocito. Si la célula se tiñe así, la única cosa que puedo hacer es podocito. ¿Sí? Fíjense lo que les dije antes, que cuando uno pierde proteínas en orina, aparte de perder sinaptopodina, que se ve de color verde, también va a perder que dentro de ese podocito va a estar aumentado de LUPAR. ¿Mm? Entonces, cuando yo tiño a un podocito que aparece en la orina, o una célula, ¿no? Cualquiera, y me tiñe positiva para sinaptopodina, es obviamente un podocito. No puede ser una célula endotelial, por ejemplo, una célula tubular, porque no tienen eso. Pero hacia aparte, a esta misma célula, fíjense que es la misma, después le pongo un anticuerpo contra el LUPAR, aparece positivo. Entonces, cuando yo mezclo a esta célula con 2 filtros diferentes para verlos al microscopio, me va a aparecer este color. Esto se llama en inglés merging. Cuando yo uno la célula con 2 filtros distintos para ver si puedo ver los 2 colores que yo le puse. Con un filtro veo el verde, con otro filtro veo el rojo. Me queda este color. ¿Qué quiere decir? Que este es un podocito que expresa grandes cantidades de UPAR. ¿Y por qué expresa el UPAR? Porque el UPAR es la molécula que no solamente es el receptor del actor del plasminógeno, que está activado, porque como el sistema yo les expliqué que el sistema fibrinolítico está activado en el paciente con síndrome nefrótico, produce una estimulación para que el podocito se pierda en la orina. Y esta pérdida es irreversible, porque el podocito no se puede replicar, ¿sí? No se divide. Entonces hay pérdida de proteínas para siempre. Entonces, la historia, ¿cómo sería? Cuando uno va grabando una situación de pérdida de podocitos. Primero tengo que tener un daño podocitario. Ya les expliqué por cuál puede ser. O puede ser una mutación, puede ser un factor circulante, puede ser un anticuerpo que esté dirigido contra el sector subepitelial, o un anticuerpo contra la membrana basal, un anticuerpo contra el endotelio. ¿Por qué? Porque esto es una unidad histofisiológica.
Si yo daño el podocito, ¿qué pasa con el factor de crecimiento vascular endotelial? Va a bajar porque viene del podocito. Entonces el célula endotelial también se va a dañar. Cuando se daña la célula endotelial, viene el mecanismo de reparación, obviamente, que tratan de evitar el fenómeno trombótico. Entonces, estos son el PAI-1, el UPA, ¿sí? Uno que trata de lo que hace el actor de plasminógeno tipo uroquinasa, el UPA, básicamente lo que va a hacer es tratar de activar el plasminógeno. Entonces se forma un complejo entre el UPA y el PAI-1 que se va a dirigir, acá se forma el complejo, no tenemos uno, tenemos otro, se forma el complejo. Y se unen. ¿Y con quién se van a unir? Y con el receptor del UPA, que es el UPAR. ¿Sí? Al activarse el UPAR, ¿qué les dije yo? Y el UPAR va a interactuar con las integrinas, que son moléculas que están también favoreciendo al anclaje del podocito de la membrana basal, y este complejo UPAR con UPA y las integrinas se van a internalizar y van a producir una endocitosis. Esto va a estimular la contracción del podocito. La actina del podocito se va a estimular. Y al contraerse, el podocito va a tender a achicharrarse, pierde los pedicelos, fíjense cómo quedó todo desdoblado, desdibujado, y detachment, se despega. Y aparece en la orina, como les mostré yo en la foto. Esto es irreversible. Entonces fíjense acá, por ejemplo, cuando publicamos este trabajo, como vemos que en un control, el paciente, una célula control, tiene una cantidad determinada de sinaptopodina, porque es un podocito, de podocalixina, que es otra proteína del podocito, y cuando yo las mezclo, tienen este color determinado. Cuando tengo enfermedades, obviamente va a ir cambiando el color, porque tengo mayor o menor contracción de estas proteínas, más de una menos de la otra. Esta es una foto de un glomérulo. Entonces, cuando uno va a ver un glomérulo, como van a ver después en los archivos que yo le mandé, tenemos que identificar, por un lado, la cápsula de Bowman, creo que está por acá afuera, con el epitelio, la capa parietal de la cápsula de Bowman, un epitelio plano simple. Después tenemos la otra capa, que es la que se refleja, que es la cápsula visceral, donde tendrían que estar los podocitos. Acá, por ejemplo, hay un podocito. Pero hay pocos podocitos, se ven pocos, porque evidentemente es un glomérulo que está bastante enfermo. ¿Sí? Después, por dentro, ¿qué me encuentro? Me encuentro con un mesangio, con células mesangiales, con estructuras capilares, con la luz en su interior. Acá tenemos una célula endotelial, son capilares glomerares que están abiertos. Y otros que están medio tapados. ¿Sí? Fíjense que acá hay algunos que supuestamente tienen que tener trombos adentro. Y algunos tienen hematíes. Entonces yo les expliqué que cuando uno tiene un síndrome nefrótico, generalmente se debe a un daño a nivel de la estructura del podocito. Cuando yo tengo microhematuria, que se define como más de 3 hematíes por campo, en algunos lados dicen 5, pero en realidad son 3, se produce básicamente porque hay una proliferación. ¿De quién? Puede ser, obviamente el podocito generalmente no se duplica. ¿Quién sé que se va a duplicar? Puede ser que se duplique la célula endotelial por un daño, o que se duplique el mesangio, proliferación mesangial. A la proliferación del endotelial se le llama proliferación endotelial o endocapilar, es lo mismo. Después puede ser por proliferación mesangial, o puede ser que proliferen las células capilares, perdón, las células parietales de la cápsula de Bowman. Entonces se llamaría proliferación extracapilar, porque está por fuera del capilar. ¿Se entiende? Estas proliferaciones extracapilares se las llama también semilunas. Cuando vean la foto van a encontrar semilunas, que yo les mandé en los archivos. Entonces, cuando yo tengo microhematuria en el riñón, perdón, en la orina, yo decir, este paciente seguramente tiene que tener proliferación de algún tipo. ¿De dónde? Y bueno, puede ser proliferación endocapilar, con o sin proliferación extracapilar, con o sin proliferación mesangial, todo se va acompañando, con distintas variedades, cantidades en la pérdida de proteínas. El síndrome nefrótico, ¿puede tener microhematuria? Claro que puede tener microhematuria. Ahora, ¿es un componente de la microhematuria del síndrome nefrótico? No. La microhematuria, perdón, el síndrome nefrítico, que es el otro, puede tener proteinuria, obviamente, pero los componentes del síndrome nefrítico son otros. ¿Cuáles son? Uno es la microhematuria dismórfica o cilindro semático, es decir, tiene que haber proteinuria, microhematuria de origen glomerular, tiene que haber insuficiencia renal y tiene que haber hipertensión arterial. Son los componentes básicos del síndrome nefrítico. El edema
es algo que está presente en el serum nefrítico, pero que no es sine qua non, como debe ser en un serum nefrótico, en el cual el edema es un componente sí o sí. Repito, componente del serum nefrítico son 3. Microhematuras de origen glomerular, también llamada hematura dismórfica, y o cilindros hemáticos, sería el primer componente, hipertensión arterial y caída del filtrado glomerular. ¿Por qué hay caída del filtrado glomerular? Y generalmente porque se produce una obliteración, un cierre de los capilares glomerulares, que eso va a llevar a que se disminuya la disponibilidad de filtrado. Eso lleva a la hipertensión arterial porque se retiene agua y sodio, porque no se puede filtrar el volumen plasmático, y eso llevará a la hipertensión arterial. Mientras que serum nefrótico son 5 componentes que ya lo dije antes que son diferentes. Entonces fíjense, cuando uno tiene una célula estresada, lastimada, cómo los pedicelos de los pocitos están en algunos lados, pero en otros lados ya no se ven. Ven cómo están todos achicharrados. No se ven como se veía antes perfecto. Ya están todos aplanados. Este desdibujamiento pedicelar habla de que hay un estrés positario bastante importante. Entonces, para ir terminando, vamos viendo lo siguiente. Cuando uno tiene un daño en el glomérulo, van a pasar un montón de cosas como es la obliteración o riñón o glomérulo en oblea. Pero para llegar a esto tiene que haber varios pasos. El primero es este. Cuando yo tengo un glomérulo que está en estado maduro, tiene que tener más o menos unos 500 a 600 podocitos por cada glomérulo. Y tenemos más o menos entre los dos riñones 2 millones de glomérulos. Entonces, cuando se produce una injuria, por lo cual va a haber entonces algún grado de proteinuria, ya sea un síndrome nefrótico o nefrítico, comienza a haber una expansión mesangial. El mesangio comienza a expandirse y comienza a proliferar. Y eso va a llevar a la pérdida de podocitos en la orina y obviamente a la pérdida de proteínas. Si yo esto no lo intervengo, o no le hago la biopsia, o no lo vi, o lo minimicé, o lo traté, pero igual no respondió, el paciente va a tender después a producirse con la pérdida de depósitos un denudamiento de la membrana basal que va a tender a que la membrana basal, al estar denudada, como cualquier membrana basal, va a tender a pegarse, a adherirse, porque la membrana basal por debajo del depósito tiene matriz, tiene componentes de la membrana basal, fibrinógeno, tiene laminina, tiene nidógeno, sustancias proadhesivas. Se va a tender a adherir con la cápsula parietal de la cápsula de Bowman. Entonces, estas se llamarían adherencias entre la parietal y visceral de Bowman. Más o menos cuando pasa esto ya hay un 30% de depósitos perdidos. Si yo lo dejo progresar esto, va a llegar un momento que empezar a aparecer la esclerosis focal y segmentaria. Esclerosis, cicatrización focal. Hay sectores del glomérulo y hay segmentos. ¿Qué quiere decir focal y segmentaria entonces? Focal quiere decir que hay un sector del riñón que está afectado por la esclerosis y otro sector que está completamente sano. Y segmentaria quiere decir que hay segmentos del glomérulo que están afectados y otros segmentos que no están afectados. Supongamos, puedo tener una glomerulosclerosis focal y segmentaria, que quiere decir que acá puedo tener una afectación y por ahí por acá tengo todo normal. Cuando esto es total, es una glomerulosclerosis difusa y global. Global es porque afecta a todo el glomérulo, como sería esta. Y difusa porque afecta a todo el riñón. ¿Se entiende? Entonces, eso lo van a ver después en la clase que yo les dejé grabado. Pero glomerulosclerosis focal habla que un sector del glomérulo está afectado. Y global, que sé que está todo ese glomérulo afectado. Y después focal es que hay un sector del riñón que está afectado, otro sector que no. Y difuso es que todo el riñón está completamente afectado. Y eso habla ya de un daño mucho mayor, ¿no? ¿Ves? Acá tenemos los porcentajes. Esto es como se vería una biopsia con un tricrómico, uno con una mostroniosina, de cómo se ve la esclerosis en un glomérulo. Miren qué horrible. Todo esto se ve acá, es una parte de esclerosis focal y segmentaria. Este sector está bien, pero acá hay bastante avance, hay bastante daño. Cuando uno pierde proteínas en orina, antes de llegar al inodoro o a la vejiga, pasan por el ribete en cepillo del tubo contorno proximal. Y aquí es donde se reabsorbe toda la proteína que se puede. Toda la proteína filtrada es reabsorbida por la célula tubular. La célula tubular reabsorbe y trata de meterlo de nuevo en la sangre.
Ahora, cuando se sobrecarga esta célula tubular, se estresa y se comienza a transformar en una célula mesenquimática. Entonces, la célula tubular se transforma en un miofibroblasto, que empieza a producir matriz, produce fibrinógeno, produce colágeno. Y no solamente eso, sino que aparte estimula a la llegada de células inflamatorias, linfocito B, linfocito T. La célula tubular se transforma en una molécula de clase 2, o sea, célula portadora de antígenos. Y todo el colágeno que hay acá comienza a rodear a los capilares, se los comienza a obliterar, los comienza a cerrar. Entonces todos los capilares que venían del glómerulo, que van para los vasos rectos, que van para la parte medular, comienzan a desaparecer, comienza a haber hipoxia. Y esa hipoxia va a llevar a una fibrosis, porque todo lo oxígeno y oxígeno, los tejidos se mueren. ¿Mm? Entonces, cuanto más atrofia tubular, porque se van a atrofiar los túbulos porque no hay oxígeno, y fibrosis intersticial haya en un riñón, peor pronóstico. Entonces es importante, cuando uno hace una biopsia, tiene que mirar y ver cuánto es lo que hay de fibrosis. Y fíjense qué interesante. A mayor proteinuria, mayor deterioro de la función renal. A mayor proteinuria, menor sobrevida de los riñones. Y es un factor de riesgo cardiovascular, la proteinuria. Entonces uno podría decir que cuando hay una glomerulopatía, al comienzo yo no veo nada, porque el paciente no siente nada. Pero cuando el paciente comienza a perder, ¿qué pasa? Comienzan a aparecer pocitos en orina. Pero esto no se hace de rutina en los laboratorios. Entonces nadie se entera de lo que está pasando. Cuando comienza a perder proteínas, ya es medio tarde, porque la pérdida de povocitos ya, que es tan valiosa, ya empezó a ocurrir. Entonces, si yo quiero recuperar povocitos, y va a estar complicada la cosa, porque ya muchos se perdieron, ya están en el inodoro. Entonces, ¿qué pasa? Se pierden povocitos, comienza a aparecer la pérdida de proteínas. Entonces, acá yo sí puedo ver heridas espumosas, paciente con edema, y acá claramente cuando uno empieza a trabajar. Pero si yo no trabajo, o el paciente no responde al tratamiento, la posituridad después empezar a bajar. ¿Por qué? Porque ya la masa de depósitos perdida ya fue total, o fue muy alta. Entonces, al no haber más povocitos, hay más proteinuria. Y al haber más proteinuria, va a haber más daño intersticial. Por lo tanto, el volumen de filtrado glomerular va a tender a caer. Entonces, llegamos a una parte final en la cual el paciente ya va a entrar a diálisis o va a ir a un trasplante. ¿Por qué? Porque tuvo mucha pérdida de proteínas, con una importante pérdida, mucha pérdida de proteínas, con una importante pérdida de depósitos, a punto tal que ya no hay más para perder. Volumen de infiltrado cercano a 0. Bueno, yo creo que acá podemos parar un poquitito y hacer preguntas. Sí, sí, son clases que yo doy cuando a veces tengo que dar clases, por ejemplo, yo te llaman de otra parte del mundo, te tenés que hacer una clase. Entonces vos ponés parte de lo que vos investigaste y parte de otras cosas de otros autores. Entonces, todo esto ustedes lo pueden encontrar en los papers que yo publico, sí. Por ejemplo, van a PubMed y ponen Trimark IH y van a encontrar un montón de papers que yo publiqué. Otro lugar donde pueden encontrar los papers estos, donde es. Ustedes buscan en internet www.nefroospbritánico.org.ar para encontrar la página del Servicio de Nefrología. Hay un ítem dentro de esa página que les invito a revisar, que es clases, y otra que es papers. Entonces ustedes pueden encontrar clases de senoma nefrótico, clases de edema, y todos los papers publicados no están todos subidos porque ahora tuvimos un problema con el servidor, pero la página está vigente. Entonces pueden llegar a encontrar un montón de papers publicados año por año de todas las cosas que uno va haciendo. Sí, incluso para estudiar, porque hay muchas clases ahí. ¿Podría repetir la página, doctor? Porque la estoy buscando y no la puedo encontrar. Sí, www.nefro.osp con P, osp británico.org.ar www.nefroospbritánico.org.ar.
Muchas gracias. Es gratis, obviamente. Pueden bajar todo lo que quieran, está todo en PDF. Sí. No. Los fenómenos nefríticos están producidos por glomerulonefritis. Los glomerulonefritis pueden ser las tres que le nombré de fenómeno nefrótico, o sea, puede ser cambios mínimos, focal y cementaria membranosa, puede ser otras más, que puede ser nefropatía por IgA, que puede dar un fenómeno nefrótico o nefrítico, puede ser una postinfecciosa, puede ser una enfermedad por lo que llamarían glomerulonefritis rápidamente evolutiva, que son las extracapilares, que realmente cursan con fenómeno nefrítico, puede ser una postinfecciosa, puede ser la glomerulopatías por inmunocomplejos, o puede ser la glomerulonefritis por C3, en fin. Todo esto que yo estoy nombrando ahora no se los quiero abrumar, ahora quiero dar una parte básica para que ustedes entiendan algo de todo este enjambre que son nombres y cosas, para que después vayan escuchando las clases que yo les di y vayan interactuando con las fotitos que les fui mandando para que puedan sacarle provecho a la situación. Yo voy a ver si ahora les mando... a ver, déjenme ver una cosita. ¿Cómo se llama la página del grupo de ustedes? Docente de SUDH, si no me equivoco. Docentes. Acá está, docentes H de técnico 2021. Bueno, no se los mandé. Ahora voy a buscar acá. Vamos a ver. Curso. Quiero buscarles una clase. Bueno, después se les voy a mandar. A ver si encuentro para darles algo más que lo que yo les di sobre. Les quise explicar sobre. Sobre el fenómeno la fisiopatología de la plasmina y esas cosas, ¿sí? Después se lo voy a mandar. Acá está. Que está en la página web, obviamente, pero igual les mando esto para que lo tengan. Me dijiste que era, ¿cómo era el grupo? Docente de SUDH. Docentes. Acá está. Bueno, ahí les mandé una fotito que también está en la página, ¿sí? Para que puedan entender un poco más el tema de lupar y el lupa y todo eso. O sea, la propuesta Buenísimo, sería, doctor. gracias, la propuesta sería que este fin de semana, no, a partir de semana, a partir de ahora, en vez de dormir la siesta, como dijo uno de los doctores, que siempre hay que dormir la siesta, se ponen a leer y a escuchar, más que nada, en vez de escuchar música, aunque mi voz es asquerosa, pero aunque sea, escuchan un poquitito las charlas, los audios, nada más escúchenlos, van tratando de seguirle el audio. Y después van a ver que cuando pasa el segundo, el tercero, el cuarto, van a empezar a encontrar como una suerte de denominadores comunes. Y después van a empezar a ver fotos. En esas fotos, cada foto está explicada. Entonces, no es que yo hablo de una foto y se está descolgada, no. Cada foto tiene un audio. Entonces ahí van a poder tratar de entender bien el tema de la foto. ¿Y por qué es importante la foto? Porque para hacer el diagnóstico de una glomerulopatía hay que hacer biopsia de riñón. Si yo no hago biopsia de riñón, no tengo diagnóstico. Entonces, van a ver que ahí yo hablo en una de las charlas sobre indicaciones de biopsia de riñón, complicaciones y contraindicaciones, que las tienen que saber. El miércoles que viene lo que les propongo es que ya a partir de ahora se pongan a leer, a escuchar, más que nada, y a ver, y que la semana que viene, cuando tengamos la reunión el miércoles que viene a la misma hora, podamos interactuar ya con lo que ustedes ya hayan escuchado, y obviamente si tienen dudas de acá el miércoles que viene, las plantean por el grupo. Doctor, esto que usted está diciendo acá no se entiende nada. Bueno, se explica. Doctor, esto, no me mande por privado porque ya que tengo 50.000 chats, mensajes de los pacientes o del hospital, entonces por este grupo se comunica todo, porque aparte una duda de uno de ustedes puede ser muy provechosa para el resto. A mí no me molesta que me hagan las preguntas, obviamente que hay una suerte de prioridad. Si la pregunta me la hacen hoy o mañana, yo se la voy a responder en el día, pero si tengo por ahí 20 pacientes que me mandan preguntas o cosas del hospital, la voy a responder un poco más tarde, ¿sí? Porque no es una urgencia.
Ahora, si el día antes del examen veo que hay preguntas a ustedes, pues las respondo más rápido, porque pueden llegar a evacuarse y pueden sacarle provecho a mayores cosas de lo que sería el día de ustedes, ¿no? Para estudiar. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Doctor, una ¿Entendió lo que les consulta. dije? Sí, ¿Ya se sabe cómo va a ser la modalidad del examen? eso es secundario, no te preocupes. Ah, bueno. El examen a ver, el examen en la vida, los exámenes son accidentes, en doble sentido. Por un lado, porque te puede dar la cabeza contra la pared, porque no sabes nada y te rompiste la cabeza. Y otra, porque es un accidente en el sentido de que es algo más en la vida de uno. Yo no estoy muy a favor de tomar exámenes a medida que van pasando los años. Por ahí cuando yo estudiaba, el examen era clave y ahora también para ustedes es clave. Y de alguna forma lo que tiene de bueno es que por ahí uno se va entrenando para lo que es ver a un paciente, que cada paciente es un examen. Y dentro de un paciente hay 20.000 exámenes. Cómo interpreto la glucemia, cómo interpreto el azúcar, el colesterol, cómo interpreto la hipertensión, cómo interpreto un análisis genético, todo. Son todos exámenes. Por ahí en 10 minutos. Pero bueno, el tema no pasa por ahí, nada. El tema pasa por saber cómo uno le va a enfrentar el día a día del paciente. El día a día mejor de cada uno con los pacientes. Entonces, una vez cuando va a tomar el examen, por ahí estudió un montón, pero después cuando le hacen las preguntas, que el docente le preguntó cosas que el otro chico no estudió. Eso puede ser porque el chico se hizo el oso o la osa y no estudiaron nada. O por ahí también puede ser porque el docente explicó las cosas mal, o porque el cuerpo docente fue malísimo, o porque el sistema educativo no es bueno, o porque se junta todo. Entre que el alumno estudia poco, o el alumno estudia poco, o estudia mal, porque no sabe estudiar, y porque el docente no sabe enseñar. Entonces se arma lo que llamaríamos un despiole, por no usar otra palabra. Entonces, como encima, a todo esto tenemos que trabajar de esta manera incómoda, insalubre desde el punto de vista docente. Docente me refiero no solamente a nosotros, sino también a ustedes. Tratemos de que la cosa sea lo más didáctica posible. Traten de usar siempre la fisiopatología como arma de pensamiento, no la memoria. La memoria tiene que ser para acordarse algunas cosas, pero cuanto más fisiopatología ustedes utilicen, más fácil van a poder razonar los casos y por lo tanto mayor va a ser la posibilidad que ustedes tengan de entender la medicina, que va cambiando. Antes cambiaban año a año, ahora cambian mes a mes. Es importante que todos estos conocimientos que yo les estoy dando traten de aplicarlos porque es el lenguaje con el que van a hablar después cuando vayan siendo médicos dentro de poco y médicas. Bueno, creo que se durmieron todos porque están todos con la pantalla apagada y nadie habla. Sí, quedamos que el miércoles que viene volvemos a hablar otra vez sobre todo esto que hablamos, pero ya habiéndolo leído ustedes, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Buenísimo, Perfecto, doctor. doctor. Listo, Gracias. perfecto. Dale, muchas gracias. Bueno, Muchas chao gracias. chicos. Chao, Chao, hasta luego. gracias. Chao, Chao. chao. Hasta luego.